Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. Hoy en Directivos Seguros vamos a hablar de errores que seguro que se cometen en tu empresa. Y es que hoy vamos a poner sobre la mesa descuidos cotidianos, contraseñas en POSITs, empleados que sin saberlo abren la puerta a los ciberdelincuentes y vulnerabilidades humanas que pueden costar mucho más que un simple susto a ti y a tu empresa. Como siempre, el que nos va a meter el miedo en el cuerpo es Xavi Angulo, especialista en ciberseguridad. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, con las pilas recargadas. Y bueno, el que nos va a quitar el miedo y nos va a dar las soluciones para cuando ocurra el desastre es Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros. Y creo que lo he dicho bien, ¿no? Porque realmente tú entras cuando ya ha ocurrido el desastre. Mientras no ocurre el desastre, el seguro no pinta nada, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí que se puede utilizar. Hola David, hola Coco, Xavi. Sí, el seguro entra antes porque vigila las seguridades y las vulnerabilidades del hardware o software de las empresas. Y sobre todo el después, el cuando el Coco ha entrado, el Coco y el Caco, y te ha destrozado el negocio. Y fijaros que ese coco muchas veces entra por las personas. Comentabas, Xavi, en la conversación previa que tuvimos a este programa, que el 80% de los incidentes de ciberseguridad están ligados a factor humano. Es decir, a veces pensamos en antivirus, cortafuegos, en 20.000 medidas de seguridad. Pues mira, el 80% de los problemas que puedes tener es de las personas que trabajan delante de los ordenadores de tu empresa. Xavi, ¿por qué seguimos cayendo en los mismos errores? ¿Y qué debe cambiar en la mentalidad de las empresas y de los trabajadores de las empresas para que este 80% baje? Mira, caemos en los mismos errores porque no hay una cultura de seguridad real. Las empresas ven la ciberseguridad como un gasto, no como una inversión. Entonces, bueno, lo que debe de cambiar es la mentalidad. La formación es continua, responsabilidad compartida y empleados implicados como primera línea de defensa. Esto en contrapunto de lo que realmente se piensa, ¿no? Porque muchos empresarios lo que creen que con invertir en tecnología, esto que hablamos un poco, ¿no? De los firewalls, de todo esto, con eso ya están protegidos, ¿no? ¿Cómo explicarías con ejemplos claros por qué el eslabón más débil es la persona y no el sistema? Porque puedes tener el mejor firewall del mundo, pero si alguien hace clic en un correo falso, todo se cae. Un ejemplo, empleados que comparten contraseñas por WhatsApp o que aceptan enlaces de correo y entregan sus datos, ¿no? Como hemos hablado en el podcast de phishing. La tecnología bloquea mucho, pero basta un descuido humano para abrir la puerta al atacante. Por lo tanto, ahí lo que comentabas, ¿no? De formación, concienciación, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Porque por más que hagamos un esfuerzo de proteger tecnológicamente nuestra empresa y también nuestros dispositivos personales, pues quien va a meter la pata, por decirlo así, la mayoría de las ocasiones va a ser una persona y, ojo, o nosotros mismos, ¿eh? Fernando, siendo que el factor humano sigue siendo la principal vulnerabilidad, ¿qué tipo de incidentes suelen cubrir los seguros de ciberseguridad y cómo funciona en la práctica para mitigar este golpe, ¿no? Que produce un error humano? No sé si puedes contarnos algún caso típico o alguna situación. La mayoría de los incidentes empiezan con ese error humano. Alguien abre un correo que no debía, comparte una contraseña débil o se deja engañar para una orden de pago falsa. El seguro de ciberseguridad está diseñado para cubrir precisamente esas situaciones. ¿Cómo funciona? Primero, activa de inmediato a un equipo de expertos que expulsa al atacante, recupera los sistemas y ayuda a cumplirla con la normativa, que eso es también un dolor de cabeza. Y evidentemente asume esos gastos legales, técnicos y de comunicación. Y oye, Fernando, me surge aquí una duda. Estamos hablando de error humano. ¿Aquí hay alguna cláusula y alguna trampa en la póliza que diga, si el error ha sido tuyo, si el error ha sido humano, el seguro no te cubre? Porque yo creo que esto se lo estarán preguntando a nuestros oyentes. Sí, efectivamente no hay ninguna exclusión más que el dolo y la mala fe, que en este caso no cabe, porque no hay dolo o mala fe por parte de nadie, del propio asegurado. Es la única exclusión que podría haber, ¿no? Que el propio gerente y propietario se saboteara. Es la única exclusión que existe en todos los seguros. No hay ningún problema, el cliente va a cobrar, se produzca como se produzca el percance. Xavi, ¿cuáles son los engaños más comunes que ves hoy en día? Primero, ¿cuáles, no? Y luego explícanos cómo pueden las empresas y nosotros mismos personalmente crear defensas prácticas contra este tipo de engaños.
A ver, los más comunes son el phishing por el email, mensajes falsos por WhatsApp o SMS, incluso todavía se sigue utilizando el SMS, y llamadas que suplantan a bancos o proveedores. La famosa llamada, por ejemplo, del técnico de Microsoft. La defensa práctica es formación constante con ejemplos reales, verificación de identidades antes de actuar y protocolos claros para no tomar decisiones rápidas bajo presión. Digamos que en el momento en que yo me reúno con los directivos, el CEO o quien sea responsable de la empresa, a partir de ese briefing, de esa primera reunión, empiezo a atacar la empresa. Recopilo información, como el podcast que estuvimos hablando de recogida de datos, exploración, hago todos los pasos como si fuese un ciberdelincuente real. Te haces pasar por un banco, por cualquier cosa, para poner a prueba a la gente a ver si pica. De los datos, claro, depende de los datos que yo saque. Puedo hacerme pasar por un empleado que esté de baja en ese momento, puedo hacerme pasar por un proveedor haciendo llamadas telefónicas e incluso personarme allí con corbata, ¿vale? Traje y corbata, donde tú me ves haciéndome pasar por un comercial, y en realidad lo que estoy haciendo es explorando la empresa y quedándome con todo lo que tienen, desde cámara física hasta dónde está la secretaria, si tienen wifi, qué tipo de redes tienen, haciéndome pasar por un tonto con preguntas tontas, que ahí es donde menos me detectan. Esa es la ingeniería social. A ti cuando te coge una empresa, ¿no? Tú como hacker ético que eres, ¿no? Una empresa te contrata. Entonces tú empiezas a aparecer por ahí y actúas como actuaría un hacker de estos malotes, ¿no? Sí. No a lo Ocean Eleven, ¿vale? Pero sí ver las vulnerabilidades y atacarlas. Y lo que hago es luego, cuando ya he realizado todo el ataque, genero 2 informes y me siento con los directivos. Y automáticamente utilizo toda esa recopilación, toda esa información para generar una formación de esa empresa. No solamente van a tener la parte básica de esa formación en ciberseguridad conmigo, sino además vamos a generar indirectamente una serie de protocolos, una forma de hacerlo, para nosotros allí directamente tatuar los protocolos de actuación ante problemas de ese tipo. ¿Cómo consigues tú en las formaciones hacer ese cambio de chip? Yo lo que hago es poner ejemplos reales, e incluso, si me dan tiempo, compartiendo pantalla, cómo hackeo yo directamente. Si me dan la oportunidad de hacerlo a la empresa, muestro un vídeo de lo que he hecho en todo el trabajo, ¿no? Hago como una especie de mini documental de 5 a 8 minutos de lo que ha pasado, para que vean y se ríen, ¿eh? Además se ríen, porque se ven ellos mismos metidos en el ajo, ¿no? Y que, ostras, pero este Manolo es fulanito de tal que está sentado en la entrada, que es el secretario o el recepcionista, ¿no? Ahí es donde yo empiezo a darles un poquito más de vida, ¿no? Y intento ser lo menos técnico posible. Y hago mis mapas un poquito conceptuales para que lo tengan más claro todavía. Fernando, tú que hablas mucho de tus empleados y de contraseñas, ¿has tenido algún saboteador interno en tu empresa? Esto de saboteador interno se refiere a estas personas que instalan aplicaciones o gestionan datos fuera del control de IT, ¿no? No sé si te ha pasado, Fernando, en tu caso, y Xavi, en el tuyo, explícanos un poquito de qué va esto. Yo creo que, además de pensar en que los empleados pueden estar jugando a juegos que se han descargado piratas en el ordenador, ya no solo en el ordenador, sino que lo han podido descargar en el teléfono de la empresa, que parece que tiene menos riesgo, pero es más fácil, ¿no? O que le dejes el teléfono de la empresa a tu hijo y se descarga un juego que no sabes si es pirata o no, o a saber tú. Y hay un riesgo importante al que no le damos importancia. Sí que pasó con un cliente que me había solicitado de solucionarle un problema de la web, que era porque, bueno, tenía un problema, veían cosas que no eran en la web y que había una persona encargada, pero que tampoco sabía responder, ¿no?, a eso. Entonces, cuando fui a revisar la web y me encuentro de que en realidad no era ningún virus, no era nada. Era que el empleado, en ese momento, como era el encargado de la web también, porque era el que tenía conocimiento, había añadido Google Ads, monetizar las visitas con publicidad ajena a la empresa. Quien trabaja en la web y veía si efectivamente salían anuncios
pero no se sabía por qué estaba cargando eso, porque es Google Ads. O sea, no estamos hablando de algo negativo, de spam. Este señor lo que hizo fue añadir Google Ads y ganarse unos céntimos. Llegó un momento que dijo, escucha, hasta aquí hemos llegado. No lo sabía el director, no lo sabía nadie, pero él se está llevando unos céntimos por las visitas. Y claro, al tener ese desconocimiento, pues se llevó a eso. Y lo averigué yo sin interés. Si en mi empresa yo no quiero que alguien pueda instalar nada que no debe instalar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo esto gestionarlo para que no ocurra? Sin contar en una gran empresa que hay unos sistemas ya y demás, ¿no? Vamos a irnos a una pequeña mediana empresa. ¿Cómo voy a hacerlo? Lo suyo sería tener todo bien definido. O sea, no tener las contraseñas en POSIT, pues es un ejemplo claro. No tener todo al aire libre, que se vea en todos lados y que solamente sea una persona el responsable de llevar esa parte de la página web, los correos electrónicos, lo que sea, ¿no? Un departamento de informática, por llamarlo, un responsable de tecnología, un responsable de IT, pues vale, perfecto, pero que lo lleve una persona y que sea responsable, lógicamente, y de confianza. Hace un rato me comentabas, Xavi, antes de comenzar la grabación del podcast, de un caso real que tú conoces de primera mano de una empresa de 30.000 euros perdidos por una estafa en Internet. Oye, cuéntanos un poquito de esta estafa, porque yo creo que es lo que más nos preocupa, ¿no? Que nos pase algo así. A ver, te comenté 30.000, pero era mucho más, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, para no dejar pistas de qué empresa era y dar la cifra exacta, es una empresa bastante conocida en nacional, pero que no quería dar pistas, ¿vale? Fue un empleado que abrió un correo de un proveedor y acabó pagando una factura falsa de más de esa cantidad. La lesión es simple, nunca ejecutar pagos sin doble verificación y formar a todo el personal en cómo detectar suplantaciones. Vaya, básicamente lo de siempre. Al final aquí hay un ABC que hay que cumplir, pero que todo el mundo nos saltamos. Ese es realmente el problema. El eslabón débil siempre ha sido el empleado, en todo. Y hablando de empleados, en caso de un empleado, ¿no? Que se va o, bueno, o que es despedido, ¿no? Ahora se habla mucho de ese miedo a la venganza digital, ¿no? Y cómo un empleado, sobre todo en este caso un empleado que pueda despedir, pueda hacer daño a la empresa. ¿Qué pasos concretos propones para gestionar una salida segura y evitar que alguien cause problema tras irse? Pues desactivar los accesos en un momento de la salida. Recuperar dispositivos, en el caso de que tenga dispositivos. Cambiar contraseñas compartidas y auditar los permisos antiguos. Además, tener un protocolo de offboarding documentado para evitar olvidos y así reducir riesgo de venganza digital o secuestros de webs, correos. Porque esa es otra. Los secuestros no se tienen en cuenta y si quieres podemos hablarlo en otro podcast. Y en este caso, Fernando, si ocurre algo así con la salida conflictiva de un empleado que hace un daño a la empresa, ¿cómo ayuda el seguro de ciberseguridad? David, a que todos penséis que no lo cubre el seguro de ciberseguridad, porque parece un poco que debería de ir amparado por la garantía de robo, ¿no? Dentro de la empresa. Y no tiene cobertura por la pyme, porque sí que hay una cobertura a través del seguro de industrial que habla de infidelidad de empleados, pero se trata más de quedarse con la pasta que haya en la caja, ¿no? Y poco más. Y sí que el seguro de ciberseguridad afronta y defiende el negocio contra esa actitud maliciosa del propio empleado. Desde el descubrimiento, desde la respuesta inmediata, la defensa legal, la comunicación si es necesaria de esa crisis con respecto a los clientes y proveedores que han podido ser afectados y la cobertura económica que nos da la póliza. Así que sí, podemos estar tranquilos. Eso está bien, ¿no? Porque ojo que esto que acabáis de comentar, ¿no? De la salida de un empleado, realmente, sobre todo para las grandes empresas, es algo que toman muy en cuenta. Yo ya sabéis que en tiempos trabajé en una gran multinacional y cuando se despedía a alguien, especialmente con algún perfil de cierta responsabilidad o acceso a datos, esa persona no se enteraba hasta el mismo día que era despedido. Se le acompañaba con otra persona directamente a su ordenador a que cogiese lo que tuviese que coger, se le había quitado ya absolutamente todos los accesos y realmente parecía algo como hasta, no sé, ¿no? Como inhumano, ¿no? Joder, no hagas esto. Pero claro, cuando tú te das cuenta realmente lo que puede hacer una persona que tenga acceso a datos, ya no solo de forma maliciosa, sino a la extracción de datos, temas de I+D, temas de desarrollo, temas financieros, contables, esto tiene que ser así.
nos guste, no tiene que ser así. Y en las pequeñas empresas que son más de andar por casa, ¿no? De que nos conocemos todos, pues eso no quita para que un día alguien a quien despidas pueda, ¿no? Atacarte, ¿no? De alguna forma. Hablando de empleados, Xavi, la cultura de seguridad. Aquí también surgen a veces diferentes cosas, ¿no? Que muchas veces el empleado tiene miedo a reportar un incidente, ¿no? Igual dice, ostras, he hecho clic en un sitio que luego he visto que era raro, no lo voy a decir, a ver si la he liado. Esto, ¿cómo puede fomentarse una buena cultura, ¿no? Para que cuando surja algo, el equipo pueda comentarlo con total transparencia y normalidad. Esto es algo personal, ¿eh? Lo que yo pienso y opino. Por un lado, pienso que el problema en realidad es porque hay mal rollo dentro de la empresa o hay un responsable que es, entre comillas, agresivo psicológicamente. O sea, estamos partiendo de allí, ¿vale? Ese miedo se genera por algo. Entonces, como que, uy, he pulsado aquí en este correo y me voy a callar, a ver hasta dónde llega la cosa. Y me voy a casa tan tranquilo, o no, pero me voy a callar. Y hay cosas que hay momentos que descubre un correo electrónico o el propio director que se lava las manos, porque tenemos la maldita manía de coger y limpiarnos las manos y pasarle la bola a otra persona, ¿no? Pues suele pasar también, ¿eh? No, perdona, es que esto lo he visto en tu propio correo. Tú has pinchado en este enlace. No, debería ser algún empleado. Pues eso conlleva un poco a que el empleado tenga miedo al final. Pero cuanto antes se haga el reporte, antes de que hayas hecho clic, ya decir, estoy haciendo clic aquí, pues antes podremos solucionar el problema y que no llegue a mayores. Y como siempre hablamos, ¿no? Tener un protocolo cuando algo es sospechoso y notificar cualquier cosa, ¿no? Que pueda surgir. No sé por qué. En muchas ocasiones yo pienso que es eso, ¿no? Pero en muchas ocasiones ese miedo crece sobre todo en el momento que hemos metido la pata. Es somos como niños al final. Hacemos algo y mentimos enseguida. No, yo no he sido, ha sido el vecino. Y eso es lo que está pasando en muchas empresas. Y eso es por falta de confianza, no por otra cosa. Bueno, pues estamos ya llegando al final del podcast y sí que, Fernando, me gustaría acabar contigo, ¿no? Desde tu posición, ¿no? Como experto en ciberseguros. ¿Cuáles son las 3 claves que cualquier empresa tiene que poner en práctica hoy mismo para protegerse de verdad y evitar perderlo todo por un incidente? Para mí hay, como decimos, 3 mantras que debemos de seguir, pies juntillas, que es prevenir con formación y herramientas activas, que es decir, el 90% de los ataques explotan, como decíamos, por fallos humanos o técnicos. Evidentemente, las contraseñas, el doble factor de autenticación, eso es esencial, ¿no? Por supuesto, tener un plan de respuesta inmediata y una asistencia 24/7. Eso solo puedes conseguir con una póliza de ciberseguros o con una empresa que están especializados en ellos. La tercera es consecuencia de esto, contar con una póliza de ciberseguro sólida y especializada. Son los 2 factores esenciales y sencillos de suscribir, de contratar, de aplicar. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy en este podcast de Directivos Seguros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Xavi, por contarnos desde tu experiencia cómo los humanos fallamos, ¿no? En el día a día y somos un problema, ¿no? En cuanto a la ciberseguridad. Muchas gracias a todos, de verdad, a los que nos escuchan, a los que nos escriben también. Muchas gracias. Bueno, yo encantado. Ya sabéis que a mí me encantan los araos estos, así que yo contento. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que la ciberseguridad no es solo cosa de expertos ni de grandes empresas. Empieza por gestos sencillos y por crear confianza en tu equipo para preguntar, avisar y aprender juntos. Quizás hoy has descubierto algo que puedes mejorar mañana mismo. Pues bueno, eso ya es un gran paso. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.